la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Idania Chirinos y es un placer y un compromiso estar con ustedes cada tarde. Venezuela cumple hoy exactamente 3 meses de protesta continua en contra de las políticas de Nicolás Maduro, que han sido respondidas por el régimen con una brutal represión a manifestantes, detenciones arbitrarias y censura a medios de comunicación locales e internacionales. Las manifestaciones estudiantiles se han convertido en el alma de la protesta ciudadana y a su vez en el principal objetivo de la represión gubernamental. El hecho más reciente fue el arresto de 243 jóvenes, de las cuales 11 fueron privadas de libertad y enfrentan 8 cargos, entre ellos incitación a la violencia. Quiero dar la bienvenida y comenzar con nuestra primera invitada. Ella es la señora Sadis Moreno, es la mamá de Zairán Rivas, una joven de 20 años, representante estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, que continúa en prisión tras ser detenida el día precisamente que desmantelaron los campamentos estudiantiles. Por cierto, que en las redes sociales circulan muchísimas fotografías, y esta es una que me gustaría compartir con ustedes porque justo pide la liberación de Zairán. Esta dice, numeral, liberen a Zairán. Y cuando uno busca la información dice, dentro dice, liberen a Zairán, una mujer de temple. Muchísimas gracias a la señora Moreno por estar con nosotros. Gracias por compartir estos momentos con la tarde de NTN 24. Señora, ¿cuál es el estatus de su hija en este momento? ¿Por qué no la han liberado? Muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes. Bueno, mire, eso mismo nos preguntamos nosotros, sus padres, su familia, el por qué han dejado a Zairán, que no le han dado su libertad, porque no tiene cargos que representen el de ella estar detenida allí en el SEBIN, donde se encuentra en estos momentos. El ser líder estudiantil no representa de que a una persona se le tengan que quitar sus derechos a libertad. El protestar por algo que no esté de acuerdo tampoco debe ser. Entonces, ¿cuáles son los cargos que le imputan a Zairán para que tenga que estar detenida en tal parte como el SEBIN, pues? Usted lo ha dicho y es lo que uno puede recoger a través de las redes sociales. El ser líder estudiantil no es razón suficiente o no debería de serlo en un país democrático para que a alguien se le mantenga privado de su libertad. Pareciera, señora Moreno, lamentablemente que es el caso de su hija. Por supuesto. Es lo que nosotros decimos, pareciera que en vez de vivir una democracia estuviéramos viviendo una dictadura a la cual la gente no puede tener libertad de expresión para decir lo que le gusta o lo que no le gusta, lo que está de acuerdo o lo que no está de acuerdo. Pues si ellos protestan es porque están en desacuerdo a lo que está pasando en el gobierno y el gobierno quiere hacer caso omiso a esas protestas que tienen los muchachos buscando sus derechos y sus libertades constantes, pues a lo que le están pidiendo, pero no son escuchados. Esto hace de que los muchachos tomen esas actitudes de calle donde quieren que hacerse ver por el gobierno que se está haciendo el sordo ante toda esta situación que está pasando en el país. Señora Moreno, ¿usted ha podido ver a su hija? ¿Ha conversado con ella? Bueno, apenas ayer pudimos verla desde el día jueves que fueron los muchachos llevados de la Plaza Alfredo Sabel al Core 5. Apenas, bueno, ayer fue que nos dieron la oportunidad de verla en el SEBIN por 15 minutos que pudimos conversar con ella, llevarle ropa, llevarle algo de comida, porque en esos días
fue imposible. De hecho, hasta me enteré que los tenían a todos esposados allí en las inmediaciones del Core 5, donde lo tenían en el Fuerte Tiuna. ¿Qué le contó su hija? ¿Cuál es su estado físico? A ver, circulan siempre tantas historias, tantas versiones. En esa conversación de 15 minutos, ¿cómo está? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la han tratado? Bueno, te puedo decir que allí en el SEBIN no está mal. No está mal, ella está tranquila, es una muchacha que como se ha mantenido siempre en esa lucha constante, en esa perseverancia por todos esos ideales que ella tiene de libertar a Venezuela, de buscar mejores condiciones para todos, para ella y todos sus compañeros y para Venezuela entera, de que estamos viviendo tanta represión, tanta angustia, de que todos los días salimos a la calle y no sabemos cómo vamos a llegar a nuestras casas, qué vamos a conseguir, si tenemos para abastecer nuestra casa, hacer nuestras comidas. Es algo que de verdad nos preocupa a todos. Bueno, de alguna manera Zairán ha sido una muchacha bastante resistente a tantas cosas, que está bastante tranquila, controlada, quiere, bueno, ella lo que dice es que si ella tiene que pagar allí por libertar a su país para que las cosas mejoren, ella lo va a hacer, porque ella es una luchadora y como luchadora quiere estar allí dando la pelea pues al gobierno como tal. ¿Quién, señora Moreno, quiénes la están, quién le está dando soporte legal? ¿Con quién está contando usted en estos momentos y su hija? Bueno, a ella le está dando soporte legal el abogado Alonso Medina. Él está al frente del caso de Zairán. Hasta ahorita la ha representado a través del foro penal. Sí, le preguntaba porque me parece este punto como importante y le explico porque en algún momento de la pasada semana llegó a circular que el Ministerio Público iba a asignar defensores públicos y que la idea era limitar el acceso de los abogados del foro penal precisamente a los jóvenes detenidos. Sí, bueno, pero hasta los momentos el abogado Alonso Medina es el encargado por parte del foro penal de su caso y desde el primer momento él es el que se ha encargado directamente del caso de Zairán. La vio bien, la vio tranquila, la vio con voluntad y quiero quedarme con esa frase, señora Moreno, si tengo que pagar con cárcel la libertad de mi país, estoy dispuesta a hacerlo. Es una frase de Zairán Rivas, esta joven detenida el pasado jueves, a quien su mamá, que nos ha hecho pues el honor de estar con nosotros y compartir estos minutos para que la comunidad internacional sepa exactamente qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Es una circunstancia difícil, sabemos lo duro que es, sobre todo para las madres venezolanas, pues que ayer no pudieron celebrar su día porque muchas tienen a los hijos precisamente detenidos, otros privados de libertad, otros con medidas cautelares. ¿Qué le pide usted a los venezolanos más allá de las autoridades? A los venezolanos que quizás ven indiferentes lo que está ocurriendo. Que salgamos a luchar por nuestros hijos, por nuestra Venezuela, que tengamos, como se dice, la oportunidad de tener un país libre, democrático, que en realidad nuestros hijos puedan estar en las calles sin tanta angustia al nosotros mandarlos a estudiar. Ellos tienen derecho también a la libertad, a ser jóvenes, a defender todos sus derechos. Entonces tenemos que acompañarlos y ser más dispuestos con ellos en su lucha para que no se sientan solos en estos momentos en los cuales de verdad nos están necesitando y el pueblo se tiene que abocar a la calle para que
ellos sientan la fuerza de todos unidos y podamos vencer todas estas cosas que nos están pasando, que no debe ser, porque fíjese usted, el Día de las Madres, ¿cómo es posible que nuestros hijos están presos mientras que otros están gozando de una libertad que no debe ser? Entonces, no es justo de que yo como madre, de verdad, ayer tenía muchísima angustia y todos estos días, desde el jueves que comenzó todo este problema, hasta no ver a Zairán ayer, que yo pude verle y decir, cónchale, verdad, mi hija está bien, está tranquila, entre lo que cabe, pude estar mejor, pasar un día mejor, terminar de pasar ese día mejor, porque ya vi cuáles eran las condiciones que tenía mi hija como tal. Pero la idea es que mi hija esté libre, porque no tiene la necesidad de estar allí encerrada con esos cargos que le están imputando, porque todos tenemos derecho a la libertad, a hablar, a decir lo que no nos gusta en este país, porque si hablamos de democracia, entonces haga valer la democracia como tal. Quiero agradecer a Sandis Moreno Fuentes, mamá de Zairán Rivas. Muchísimas gracias, señora Moreno, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros también. Y para conversar sobre este tema, para hacer un balance de estos 3 meses, de estos 90 días, está con nosotros Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental que se ha dado a la tarea, como bien escuchaban ustedes a la señora Moreno, de atender a los detenidos en toda Venezuela. El Foro Penal tiene aproximadamente 500 abogados en toda la geografía venezolana que ceden su tiempo, su esfuerzo, el ejercicio del derecho para acompañar a estos muchachos que están siendo detenidos en Venezuela. Alfredo, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando cuál es el balance que hace el Foro Penal. Al día de hoy estamos hablando de 2.915 detenciones que han ocurrido como consecuencia de las manifestaciones. Dentro de estas 2.915 detenciones encontramos que ya al día de hoy hay 166 personas privadas de libertad. Quiere decir que fueron detenidas y un juez finalmente les ordena la privativa de libertad. Dentro de estas privadas de libertad se encuentran 7 menores de edad que se encuentran pues tras las rejas, ¿no? Quiere decir que estamos llegando a una cifra bastante, por decir, exagerada y históricamente excepcional en lo que respecta al número de detenciones. Y nunca en Venezuela, por lo menos en la historia de lo que es el Foro Penal y la experiencia que hemos tenido, ha habido tantas detenciones como consecuencia de las manifestaciones. Es de notar que dentro de estas detenciones el 80% aproximadamente son estudiantes. Ahora, Alfredo, el gobierno insiste en que el porcentaje de estudiantes detenidos no es tan alto como ese 80% que refiere el Foro Penal. Bueno, las cifras que nosotros manejamos son simples. Es decir, cuando uno lee el expediente, uno encuentra que en ese expediente, en el propio expediente, se identifica a la persona como estudiante y se hace la referencia a la ocupación que él tiene. Eso es lo que nosotros pues tenemos registrado. No sé cómo se puede hablar de algo diferente, ya que esa es la constancia que existe en el propio expediente, en el propio tribunal. ¿Han detectado ustedes un patrón de delitos que se le impute a los estudiantes? Sí, el tipo de delito básicamente se repite, instigación pública. Aquí se ha querido plantear y eso a generalizar como la manifestación, es decir, todo aquel que manifieste está creando una situación de terror, de amenaza a la población. Eso es lo que es instigación pública. La instigación pública más bien es como un delito que tiene un efecto, por decir, psicológico en la población. Es decir, entonces lo que se ha querido establecer, y así se ha imputado, es que el que manifiesta
en la calle está creando una amenaza a la población. Eso es lo que es instigación pública. Otro delito es obstrucción de vía pública, que es un delito que se incorporó recientemente en nuestro Código Penal en el 2005, que inclusive nosotros como Foro Penal lo denunciamos como una forma pues de amenazar o de alguna forma limitar la protesta, porque evidentemente en una protesta de alguna u otra manera, sobre todo se obstruye la vía pública. Ahora bien, eso es un delito y también se impone. Otro delito típico que se ha venido incorporando es el agavillamiento. El agavillamiento es cuando personas se asocian, es decir, se hacen un plan para llevar a cabo un delito y se reúnen, se coordinan, y eso básicamente es lo que se ha establecido contra aquellas personas detenidas en manifestaciones con muchas personas. Entonces, lo que se ha querido establecer es que todos aquellos que están manifestando, pues de alguna manera se asociaron para cometer un crimen, que es la instigación pública o la obstrucción de la vía pública. Esos tres delitos son los típicos. Cuando se ha querido dejar privados de libertad a personas, se le incorporan delitos ya un poco más graves como asociación para delinquir, que es un delito que está relacionado con la ley de financiamiento del terrorismo, y que en definitiva es un delito que implica la asociación utilizando recursos, utilizando dinero para cometer un delito asociado con terrorismo, con este tipo de delitos pues bien establecidos en esa ley. Y allí ese delito supera los 10 años, por lo tanto se ha utilizado cuando se quiera dejar privada de libertad a una persona, ya que al pasar los 10 años, según nuestro Código Procesal Penal, es un suficiente elemento como para determinar que puede haber un peligro de fuga, es decir, que la persona no va a querer cumplir con un proceso, y por eso se incorporan estos delitos. Ahora, la próxima pregunta, Alfredo Romero, se la quiero hacer de una manera coloquial. Abogado, ¿hay cárcel para tanta gente en Venezuela? Sí, eso es una pregunta importante porque evidentemente ya hemos dicho, ya la propia ministra de Régimen Penitenciario ha establecido que las cárceles están hacinadas ya antes de estas manifestaciones. Pues evidentemente hemos encontrado que se ha sumado al número de reclusos 165 por lo menos, que han sido muchos de ellos llevados a cárceles comunes. Se han habilitado espacios en cárceles comunes para este tipo de detenidos, pero efectivamente lo que tú dices es cierto, o sea, no hay, si ya de por sí las cárceles en Venezuela están hacinadas, repletas de personas, pues menos aún va a haber posibilidades para incorporar a muchachos que por demás no tienen ni antecedentes penales, no tienen delitos graves, porque inclusive si fuera tirar una piedra o tirar un cohetón sin agredir a nadie, sin lesionar a nadie, porque no ha habido lesionados, por lo menos en estas últimas detenciones que hemos visto, no ha aparecido un policía que haya sido lesionado por un cohetón o por una piedra, por lo menos así nos lo han presentado. E inclusive hemos tratado de ir a hospitales específicos a preguntar y no nos hemos encontrado con esa información. Entonces ya ni siquiera hay una lesión como tal que podríamos decir que si hay alguna reacción de este tipo violenta, que nosotros no oponemos evidentemente, porque igual la manifestación donde se utilicen cohetones o bombas molotov o piedras, ya estamos hablando de violencia allí, ¿no? Y eso hay que rechazarlo. Pero inclusive si las detenciones hubiesen sido producto de eso, pues no hay un agresor, no hay un agredido. Entonces el delito no es un delito de extrema gravedad como puede pasar con el asesinato de una persona, la lesión de alguien, un disparo, etcétera, ¿no? Y entonces encontramos que estas personas pues son llevadas también a este tipo de cárceles comunes, de alguna manera también para intimidar, para castigar, para hacer ver como un ejemplo a todo el que manifiesta. Si usted manifiesta, va preso. Claro. ¿Continuará el Foro Penal atendiendo a los detenidos producto de manifestaciones en Venezuela? Es que el Foro Penal tiene 12 años. El Foro Penal no nació ni muere con esto. El Foro Penal es una organización de más de 500 abogados voluntarios que cada vez se incorporan más, que ofrecen sus horas de trabajo, pues su tiempo, porque eso es básicamente lo que tenemos, el capital humano de aquellos que aportan su trabajo y que lo viene haciendo desde hace tiempo y lo seguirá haciendo. Pues en este caso, porque ha sido un grupo de detenciones de manifestantes que asumimos pues esa defensa, porque consideramos que valía la pena en virtud de que muchas personas no tienen recursos para defenderse, y hay que recordar que inclusive el mayor criminal del mundo tiene derecho a la defensa, y eso es lo que nosotros queremos siempre garantizar. Pero si estas manifestaciones concluyeran, pasa a otra fase
de lo que sea, nosotros normalmente asumimos pues campañas. Ahorita, por ejemplo, nuestra segunda parte, por decirlo, de esta campaña o de este trabajo como organización de derechos humanos es la denuncia de la tortura, porque aquí una de las cosas más graves que ha ocurrido y que no ocurría antes es este delito internacional de tortura y trato cruel e inhumano, que ya hemos pasado los 160 casos y que nosotros no vamos a descansar hasta no llevar hasta determinar responsabilidades de aquellos que actuaron no solo como actores materiales, sino como encubridores y cómplices de estos delitos tan graves como es la tortura, inclusive contra muchachos en condiciones especiales, contra menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero agradecer a Alfredo Romero, director del Foro Penal, por estar con nosotros en NTN. Muchas gracias a ti, Dani, y bueno, saludos a toda Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos que te escuchan. Y ya que hablamos de cárceles y condiciones, quiero saludar a Carlos Nieto. Él es coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad. Y hago contacto con el señor Nieto porque a estas cárceles de las que hemos tanto oído en Venezuela es que están siendo trasladados los estudiantes que son privados de libertad. Y quiero referirme, señor Nieto, precisamente a ese tema de los estudiantes. Siempre hemos escuchado que las cárceles venezolanas no tienen las condiciones necesarias para nadie, mucho menos para estudiantes entre 17 y 22 años. ¿Es así? Bienvenido. Sí, bueno, verdaderamente es un problema porque aquí yo creo que no existe ninguna cárcel que pueda ser mejor que la otra o que tenga mejores condiciones que las otras, ¿no? Y llevar a estos muchachos que no están dentro del mundo de la delincuencia, que entran a un lugar donde de lo que se están rodeando es de delincuentes y de eso, lo que tú hablas, de personas de alta peligrosidad que han cometido crímenes en muchos casos abominables, es verdaderamente complicado. Ahora, señor Nieto, yo creo que sería importante decirle a la comunidad internacional que nos sigue a través de la señal de NTN por qué las cárceles venezolanas son inadecuadas, por qué se llega a decir que son infrahumanas. Bueno, mira, primero que nada, Venezuela tiene las cárceles más violentas del continente. Las cifras que se arrojan del año que acaba de pasar, del año 2013, habla de 508 personas muertas dentro de las cárceles por violencia carcelaria. Las cárceles están en poder de los reclusos, en este caso de estos llamados pranes, y no del Estado venezolano, que no hace absolutamente nada allá adentro. Condiciones de vida deplorables, un hacinamiento extremo en un lugar donde pueden caber, no sé, 500 reclusos, tenemos tal vez 2.000 o 3.000 reclusos. Esto ya de por sí es grave. Mala alimentación, falta de atención médica, y bueno, una cantidad, la posesión de armas, drogas y alcohol dentro de las cárceles por parte de los reclusos, y que no hay ningún tipo de clasificación, que te meten al estudiante que lo que está haciendo es protestar porque él considera que está en su derecho de hacerlo y porque lo establece la Constitución, lo pueden meter en la misma celda de un homicida en serie o de un violador en serie. Quiero agradecer a Carlos Nieto, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, por acompañarnos en la tarde, sobre todo en esta tarde de hoy que hace un balance de los 3 meses de protesta. Muy amable, buena tarde. Gracias a ustedes, feliz día. Y al cierre de esta parte del programa, el dato NTN 24 nos dice: se cumplen 3 meses de protestas con la dolorosa cifra de 42 fallecidos en esta crisis de Venezuela. Y allí están los nombres de quienes han perdido la vida en estos 90 días de protesta continua en Venezuela. Primera pausa en la tarde. Al volver, así como se cumplen 90 días de protesta continua,
también se cumplen 90 días de la censura de nuestra señal en Venezuela.